Autoridades universitarias, señoras y señores académicos, alumnas y alumnos, invitados especiales, tengan todos ustedes buenos días. La Universidad de Tarapacá les da la más cordial bienvenida a la clase magistral que dictará nuestra distinguida invitada, señora Maritza Castro Frías, abogada, licenciada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho de la Universidad de Harvard. Para referirse a la importancia de esta actividad para nuestra Casa de Estudios Superiores, hace uso de la palabra el señor jefe de la carrera de Derecho de nuestra universidad, don Juan Barraza. Buenos días a los presentes. La verdad que voy a realizar una bienvenida bastante informal. Nos encontramos en un ambiente, yo diría, muy familiar, agradeciendo la presencia de los colegas acá, del representante de gabinete, del representante de la Contraloría Regional. Veo a profesores, veo a amigos y veo, por cierto, también aquí a los estudiantes que nos colaboran y nos engalanan con su presencia, que es muy significativa e importante, sobre todo para temas los cuales vamos a tratar hoy día. Y por cierto, agradecer a nuestra invitada, colega, doña Maritza Castro Frías, quien nos va a enseñar, nos va a ilustrar acerca de una materia que, por cierto, es permanente en el tiempo. Es una materia que para nada puede significar caer en desuso, sino que, por el contrario, deberíamos de mantenerla siempre presente en nuestras mentes y en nuestra práctica, ¿no? En nuestro ejercicio diario, no tan solo siquiera en el ejercicio de la profesión, sino en el ejercicio diario. Ya estoy hablando un poco como persona y no como abogado. Por cierto, estas charlas, estas clases magistrales, si bien es cierto, se han mantenido dentro de lo que es la historia de la Escuela de Derecho de la Universidad de Tarapacá. Para este año en particular debemos de agradecer al señor rector, toda vez que con la ayuda de él se ha potenciado aún más la visita de colegas, de profesores, que nos vienen a ilustrar respecto de materias muy, muy importantes para la enseñanza del derecho. Y vuelvo a insistir, no tan solo para la enseñanza del derecho en particular hoy día, sino para lo que es la formación del ser humano, la dignidad del ser humano en su expresión más íntima, ¿no es verdad? Quien nos visita hoy día es una colega, yo diría, ilustre, ¿no? No cualquiera tiene hoy día un posgrado de la Universidad de Harvard, una de las mejores universidades del país. Pero habiendo conversado ya con ella, me doy cuenta de que es tremendamente sencilla. Y eso me da a entender de que es una persona muy capaz, muy inteligente. Mis palabras son muy sinceras hacia su persona, señora Maritza, porque entiendo de que al menos su mirada y su forma de ser me revela aquello. Y eso la verdad se lo transmito a ustedes, alumnos de la carrera de Derecho, porque en eso muchas veces consiste el saber. Me estoy extendiendo mucho, por ende lo más importante hoy día es escuchar a doña Maritza Castro, que nos va a ilustrar acerca de un tema no menor como es la enseñanza de la ética en el derecho, ¿no? O la ética en el derecho. Gracias.
Estimada concurrencia, a continuación me es grato dejar junto a ustedes a la señora Maritza Castro Frías, quien nos presentará la clase magistral denominada Importancia de la ética en los estudios del derecho. La señora Maritza Castro es escritora y abogada. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, titulándose de abogada en 1995. Posteriormente se graduó de magíster en Derecho en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Como abogada, se ha desempeñado mayoritariamente en servicios públicos, considerándose administrativista y ejercido las cátedras de Derecho Administrativo y Constitucional. Tiene publicaciones jurídicas en Chile y Reino Unido en el área de la semiótica jurídica y la libertad de expresión. Como escritora destaca que escribe poesía desde los 6 años, publicando en Chile poemario Vivir y Soñar, el cuento bilingüe Matías el Dragón, Matthew the Dragon, y los versos de la espera, de Mago Editores, en el año 2016. En el año 2017, parte de su poesía aparece en la Antología de Poesía y Narrativa Iberoamericana de Lord Byron, Ediciones Madrid, España, y en el cuadernillo Inside, Mago Editores Chile, en el año 2018. Además, publica el ensayo Ética Pública y Rescate del Estado. Lanza también su poemario Al Origen en Madrid, y su poesía se puede encontrar en diversas antologías y blogs online. Actualmente se desempeña como asesora jurídica en el Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación. Estimada concurrencia, me es grato dejar junto a ustedes a la señora Maritza Castro Frías con la clase magistral denominada Importancia de la ética en los estudios de Derecho. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias. Antes que nada quería agradecer a la Universidad de Tarapacá, a su rector y a todas las personas de la Escuela de Derecho por haberme invitado y estar acá en Arica, que era la única ciudad que me faltaba conocer en este país, así hacia el norte, así que estoy muy feliz. Y también tiene un significado especial. No quiero entrar en polémica, pero mi abuela siempre dijo que su tío era Pedro Lagos Marchant, así que contenta de saber que alguien de la familia viene aquí a ver dónde estuvo este caballero que se tomó el morro en su época. Así que también es familiarmente y emocionalmente significativo poder ver cosas que están en la familia también, que son parte de los recuerdos. Partiendo sobre esta charla, que se llama La importancia de la ética en los estudios del derecho, quisiera partir con una frase, un latinazgo. Non omne quod licent honestum est. No sé si todavía en la malla de los estudios de derecho es obligatorio estudiar derecho romano, pero ustedes saben del compilador Paulo. Paulo hizo esta frase, que significa no todo lo que es lícito es honesto. Efectivamente, ya los romanos en su sabiduría, que hemos heredado su derecho, que es bastante vigente en muchos aspectos, hasta el día de hoy, ya habían visto esto, de que no todo lo lícito es honesto. Y para poder detenernos en el significado y las connotaciones que tiene esta frase, es que voy a estructurar la charla en tres partes. La primera, hablar del concepto de derecho y ética, puesto que la charla se llama La importancia de la ética en los estudios de derecho. Después vamos a ver los ideales éticos o fundamentos de la moralidad, rápidamente. Y después vamos a llegar a una conclusión. Entonces pasamos a la primera parte, en que voy a hablar sucintamente de los conceptos de derecho y ética para ilustrar la relación entre ambos conceptos y específicamente para ver la importancia de la ética en los estudios de derecho. Bueno, no es necesario traer a una persona de Santiago para que explique el concepto de derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Tarapacá. Pero básicamente, y sin tratar de dar ninguna cátedra en esto, hay una distinción muy básica que es entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Ustedes saben, el derecho objetivo es visto como el conjunto de normas jurídicas que hay. Y el derecho subjetivo, el jus, es interesante, que es aquellas áreas, aquellos intereses que
se puede reclamar protección, ¿cierto? El derecho subjetivo, lo que yo puedo reclamar, lo que puedo exigir, una protección. Y este derecho subjetivo viene, en latín es ius, y ahí hay algo interesante que yo quise señalar, simplemente a título etimológico, que se deriva de la palabra iouis. Y iouis es un genitivo de Júpiter. Y Júpiter, como ustedes saben, es Júpiter, el dios romano, que era el jefe, el patriarca, el jefe de los dioses, el que estaba a cargo del rayo, pero que en el fondo, con el tiempo, cuando Roma se fue constituyendo como un imperio, terminó siendo el que administraba la justicia. Entonces es interesante que ius, de acuerdo a las interpretaciones más aceptadas, porque siempre todo esto es discutido, termina siendo una derivación de Júpiter, el derecho. Es decir, casi relacionándolo con algo sagrado, mis derechos, aquello inalienable. Pero básicamente, y sí me gustaría que retuvieran en su mente que cuando hablamos de derecho subjetivo, hay muchas definiciones, por supuesto, pero en el fondo estamos hablando de un interés público-privado cuya protección puede exigirse, se puede reclamar. Yo en principio había pensado en poner del Estado, pero últimamente la comunidad internacional también uno puede reclamarle una Corte Interamericana, una Corte Internacional de Justicia. Así que yo simplemente dije algo que puede exigirse, la protección de un interés. Después de este breve paso por el derecho, vamos a empezar a entrar en las tierras de la ética. Aquí hay una primera parte que espero que no se pierdan, porque después yo tengo una postura distinta a lo que les voy a plantear ahora, pero es bueno que me sigan. Desde el punto de vista de la etimología, es decir, desde el origen de la palabra, ética deriva del griego ethos, y como ustedes saben, significa costumbre. Hay otra palabra que se llama moral, y moral deriva del latín mos, que también significa costumbre. Entonces, uno dice ética, costumbre, moral, costumbre, entonces ética y moral son lo mismo. Eso desde el punto de vista etimológico, desde el origen de las palabras. Si bien, desde una perspectiva semántica, esto es correcto, los estudiosos de la ética empiezan a hacer una distinción entre moral y ética para delimitar sus áreas. Pero es bueno tener en consideración que a priori, desde el punto de vista semántico, tanto ética como moral significan costumbre. ¿Ya? Entonces eso ustedes ya lo saben, y a partir de ahora empezamos con algo que tal vez no sea novedad para ustedes. Empezamos a salir de esto, o sea, no sea conocido para ustedes. Los estudiosos de la ética distinguen entre moral y ética desde la siguiente perspectiva. Moral se entiende como aquella disposición cotidiana, habitual, con que los seres humanos nos planteamos en la vida, adoptamos decisiones y actuamos frente a distintas circunstancias que nos plantea la existencia. O sea, nuestra disposición habitual para resolver algo. Por ejemplo, engaño o no engaño a mi cónyuge en esta situación. Esa es como la moral, que cada cual lo puede resolver de una manera distinta. Es algo vivido. Por otra parte, los estudiosos de la disciplina ética dicen que la ética es la reflexión sistemática o la reflexión crítica sobre los contenidos de la moral. Entonces, ¿por qué una persona puede estimar, en este caso del adulterio, en términos genéricos, estimar que tal vez puede ser bueno o malo? ¿Por qué una persona juzga que serle infiel a su cónyuge es bueno? ¿Y por qué otra persona juzga que serle infiel a su otro cónyuge es malo? Entonces la ética empieza a reflexionar desde un punto de vista razonable, utilizando la razón y no solamente la intuición, por qué hay bondad o maldad en una acción. Y entonces, para los efectos de esta parte de la charla, es interesante que distingamos que para los estudiosos de la disciplina ética, la moral se estima como algo vivido y la ética como algo pensado, o sea, la reflexión sobre la moral. Y ahí entramos a hacer una disciplina. ¿Me siguen hasta aquí? Ya. Entonces ya costumbre ya es nivel 1. Nosotros entramos al nivel 2, que estamos distinguiendo moral de ética. Moral algo
vivido, ética, algo pensado. Reflexión sobre los preceptos de la moral. Y la moral es lo que habitualmente uno vive como, o que juzga bueno o malo según su disposición. Cuando hablamos de que ya la ética es una reflexión, estamos agregando ya un contenido, una característica de esta disciplina. La ética no es subjetiva o relativa. Hay razonamiento ético. No se llega solamente a estimar que algo es bueno o es malo por la intuición. Y ahí la ética empieza a exigir otra cosa más, no solamente razonamiento ético, sino además que para que un valor o algo, una conducta sea estimado ético, tiene que justificarse desde un punto de vista universal. O sea, otra exigencia, razonamiento, pensar sobre lo que está ocurriendo, si esto es bueno o es malo, pensar si es bueno o malo, por ejemplo, que el juez Elgueta recibiera 3 millones de pesos por fallar a favor de alguien en Rancagua, y después empezar a estimarlo si eso resiste un análisis de punto de vista universal. Para un juez corrupto, era bueno recibir 3 millones de pesos. Si es corrupto, recibe 3 millones de pesos, aumenta su patrimonio, podía, no sé, hacer lo que quisiera con ese dinero. Y para el cliente que está sobornando al juez, también es bueno porque va a obtener un fallo favorable a su interés. Estamos relacionando con el concepto de interés, los intereses. Entonces la pregunta es, ¿era ético lo que ellos hacían? Si a los dos les convenía. Entonces ahí es importante estudiar la ética, porque esto no resiste un análisis desde el punto de vista universal, porque hay una sociedad, hay una administración de justicia, un deber del Estado. Entonces, no es ético, no es bueno que a través de un elemento como el dinero se tuerza la administración de la justicia. Entonces, para dos personas o dos partes esto era moralmente conveniente, relativamente hablando, era bueno para ellos, pero eso no es ético, esa es una moral poco convencional, una moral subjetiva o relativa, entre un juez penal y un cliente dispuesto a un abogado dispuesto a sobornarlo. Eso para ellos es bueno, pero eso no es ético, o sea, no resiste el test de la ética. ¿Por qué? Porque no es considerado bueno desde un punto de vista universal. Entendiendo eso, yo creo que si ustedes podrían recordar esto, esta clase les va a servir en los estudios del derecho. El test de la ética siempre requiere un punto de vista universal y un razonamiento. Pero sobre todo, yo diría que el test de la universalidad, si me permiten una opinión, porque también podemos llegar a la ética de un punto de vista intuitivo. Hay gente que naturalmente nunca va a robar, porque lo sabe, lo siente, sabe, algo en su intuición llega a eso. Pero el test de la universalidad es algo que efectivamente a ustedes como personas de derecho les va a servir para poder estimar si una conducta es buena o mala, o incluso para analizar una norma jurídica. Pero para eso vamos a llegar un poco más adelante. Entonces, cuando se habla de reflexión y que la ética es una reflexión crítica o sistemática respecto a los preceptos de la moral, ahí estamos haciendo un avance y estamos exigiéndonos cosas para hacer análisis éticos, que por lo demás naturalmente siempre se hacen todos los días en su casa, cuando comentan noticias con sus amigos acá en los pasillos de la universidad. Normalmente la gente está haciendo ética y no lo sabe. Cuando hablo esto, y quiero tal vez ser un poco más jadera, de que para que el valor sea ético debe estar justificado desde el punto de vista universal, se empiezan a llegar a dos conclusiones. Una, que no basta solo el interés propio o de un grupo particular para validar un juicio ético, que es el ejemplo que le estaba dando yo recién de lo que pasó en Rancagua. Y esta, para mí, es muy importante y creo que es algo que me ha hecho repetirlo en las pocas oportunidades que he tenido de hablar sobre el punto. Tenemos que saber identificar desde el punto de vista del conocimiento lo que es la creencia ética poco convencional y también entender lo que es el utilitarismo, precisamente para evitar la corrupción. ¿Qué es una creencia ética poco convencional? Lo acabo de dar en el ejemplo. Es cuando la bondad o la maldad de una acción se estima solamente desde el punto de vista subjetivo o relativo. Por ejemplo, aquí puse otro ejemplo, pagar para obtener una buena nota.
Para el alumno que recibe el 7 es bueno, para el profesor que recibe dinero también es bueno. Hasta jurídicamente podríamos establecer un contrato y regularlo si quisiéramos. Pero obviamente eso no resiste el test de la universalidad. Y esas se llaman creencias éticas poco convencionales, que en el fondo se excluyen de lo que es realmente hacer ética en serio. ¿Por qué? Porque no pasa el test de la universalidad, exactamente. Porque si ese es un estudiante de Derecho y el día de mañana tenga que ver la libertad de una persona y no tenga idea de cómo defender los intereses de una persona que podría ir presa, obviamente que a la sociedad no le conviene que la gente inocente esté yéndose presa porque este alumno no tiene idea de derecho penal, ¿cierto? Entonces, la sociedad está interesada en que en la escuela de Derecho se aprenda Derecho y se enseñe correctamente Derecho y se vayan clasificando en el ranking los alumnos en torno a su excelencia, un mérito. Entonces, siempre el test de la universalidad nos hace estar más avanzados cuando opinamos y hablamos esto es ético o no es ético. Otro aspecto de interés en relación al no paso del estándar de la universalidad es una doctrina filosófica, una corriente de pensamiento que se conoce utilitarismo. Hay un utilitarismo clásico que ya casi nadie lo practica, o no sé, es un poco sencillo, o sea, no sé, bueno, puede que gente lo practique porque estima bueno todo lo que causa placer y reduzca el dolor. Entonces, si ustedes su vida la juzgan en cuanto al placer y el dolor, ustedes son utilitaristas clásicos. Pero hay un utilitarismo un poco más moderno, que es el que practica un filósofo que se llama Peter Singer, australiano, y es la doctrina filosófica que juzga la bondad o maldad de una acción de acuerdo a si conviene a un grupo. Y también aquí tenemos otras preguntas. Cuando, por ejemplo, estamos en Arica, ya que hablé un poco de Pedro Lagos Marchal, que Arica sea chilena o sea peruana. ¿Es bueno o malo? Depende del grupo, ¿cierto? Yo soy chilena, bueno, yo entiendo que tenemos un parentesco en mi familia con él, por mi abuela, entonces yo lo considero bueno que sea chileno Arica. Pero si le preguntaba a algún peruano, puede que diga que no, porque Arica tenía que ser peruana. Entonces ahí tenemos la moral utilitarista que choca. Entonces si bien estimar la bondad o la maldad de una acción en relación al interés de un grupo puede ser bastante válido y legítimo para el grupo, no necesariamente pasa el test de la universalidad. Entonces, esta crítica que se le hace al utilitarismo es interesante porque hay muchos filósofos en la actualidad que se consideran utilitaristas. Y tal vez puede ser interesante desde el punto de vista de la política internacional, de la territorialidad, etcétera, otro tipo de discusión. Pero desde el punto de vista ético, por ejemplo, si tengo solamente un pan y se lo doy a un niño para que no se muera, pero con eso mato al otro, si yo soy la madre de ese niño y pienso solamente en mi familia, claro, para mi familia es bueno porque salvo la vida de mi hijo. Pero si se muere el otro niño porque no compartió el pan, es malo. Entonces ahí empieza uno a distinguir que el utilitarismo siempre pierde el test de la universalidad cuando tenemos que dirimir el grupo. Entonces, universalidad es mucho más amplio. Y eso es importante para el análisis ético. Y más que para el análisis ético, que tal vez puede sonar como algo ideal, en el fondo es para que estemos atentos a lo que es cuando hay corrupción. Porque ahí están, eso en el fondo, los estudios de la ética nos sirven mucho para poder distinguir lo corrupto de lo que no es corrupto, cuando hay fallas éticas. Más que de saber lo que pensaban los filósofos. Lo importante es en la práctica rápidamente poder identificar ciertas conductas y poder decir, en política pasa mucho, o sea, cuando roba a alguien de izquierda y somos los de izquierda, nos hacemos vista gorda, pero cuando roba a alguien de derecha y yo soy de izquierda, lo critico. Pero en el fondo no se trata de criticar el robo si lo hace una persona que es de mi grupo o no mi grupo político. El robo en sí mismo es malo. Entonces hay que saber distinguir que uno no sea utilitarista en sus juicios de valor, sino que vaya a otro juicio. A menos que ustedes digan, yo soy utilitarista y me gusta ser utilitarista. Pero yo no estoy de acuerdo en última instancia con el utilitarismo como juicio de valor. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero estas dos cosas, las morales poco convencionales y estimar
que lo bueno es lo que solamente beneficia a un grupo, son dos derivadas de entender que en ética la reflexión tiene que pasar el test de la universalidad y por lo tanto, tanto el utilitarismo como la moral poco convencional no lo pasan. Y esto, tal vez si yo se los dijera así, sin ejemplos, sería algo muy, muy teórico. Pero basta con que leamos los diarios y nos indignemos más con lo que pasó en Rancagua, que a mí me parece que es un caso sumamente grave, lo que pasó con un caballero que era presidente de la Corte de Apelaciones, esté siendo en estos momentos juzgado por ese tipo de conductas que era, no sé cuánto vendían los fallos, creo que a 1 millón de pesos, 3 millones de pesos, y también hasta gente que hasta irónicamente dicen como tan barato el fallo, dicen algunos, pero bueno, esos son cosas que nos indignan, pero ya podemos saber que ahí estaba la creencia ética poco convencional y también estaba el utilitarismo, y por eso lo hacían. Y tal vez ustedes, cuando sean jueces, o sean fiscales, o sean jueces de garantía o contralores, esto también les va a servir cuando tengan que estimar si algo está bien o está mal. Bueno, Peter Singer llega a esta conclusión, dice: al aceptar que los juicios éticos deben ser realizados desde un punto de vista universal, acepto que mis propios intereses no pueden, por el hecho de ser mis intereses, contar más que los intereses de cualquier otro. Y aquí hacemos como un clic y encontramos una primera relación entre ética y derecho, que es la esfera de los intereses. Hablamos brevemente del jus, que está este interés que yo puedo exigir que se proteja, el jus, que es un interés cuya protección puede exigirse al Estado. Pero vemos que en ética no basta el propio interés, el derecho. Hay algo más que el derecho ahí, que es analizar la bondad o la maldad de la acción desde el punto de vista universal. Y eso nos abre un campo mucho más rico, que puede ser discutible en derecho, porque tal vez nosotros nos basta saber si el hijo tiene derecho a alimento, etcétera, pero hay casos y casos. Entonces ahí, cuando vamos más allá de los intereses particulares y juzgamos la bondad o la maldad de una acción, podemos responder si algo es bueno o es malo, que es distinto a si es lícito. Y ahí nuevamente, Paulo, no todo lo que es lícito es honesto. ¿Hasta aquí me siguen lo que estoy explicando? Ya. Entonces, ahora vamos a tratar de ver la relación entre ética y derecho a través de otros conceptos de ética, porque obviamente nunca existe una sola definición para las cosas, pero estas definiciones sirven para que vayamos entendiendo a esta disciplina. George Moore, que es un filósofo británico, citado por Ludwig Wittgenstein en una conferencia que se le llama Conferencia sobre Ética, que él hizo en una universidad, que no tenía título en principio, pero después es conocida como la Conferencia sobre Ética de Wittgenstein. Wittgenstein partió hablando de esto. ¿Qué es ética? La indagación general sobre lo que es bueno. Es sencillo, ¿cierto? ¿Es bueno o malo esto? Ah, estoy haciendo ética. Ustedes han hecho ética toda su vida en muchas ocasiones sin saberlo, tal vez conscientemente. Pero aquí, en esta definición sencilla, hay algo que es interesante, que yo quise ejemplificar un punto de vista de que para saber si algo es bueno o es malo se requiere información. Y es muy interesante detenerse en que para ello la información requiere una validez. Y por lo general aquí la ética se ayuda de las ciencias exactas. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Caso sencillo, hablando del dinero. Sacó 3 millones de la pieza de su padre, una persona. Es un robo, y a lo mejor no, esos 3 millones eran de él. ¿Ya? Entonces había alguien que le dijo: hijo, te dejo esta plata. Entonces, sacarlo, si le pertenecen, no tiene nada de malo. Pero si no son de él, puede que haya un robo, una apropiación indebida, etc. Entonces, ¿cómo podemos saber si un hecho es bueno o es malo? Entonces, tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí. Y tratando de buscarlo, aproximándolo al derecho, que tal vez haya un título legítimo, y eso podría decir que, no, esto no era un robo, era un dinero que naturalmente le pertenecía. Por ejemplo, casos súper controversiales, que aquí probablemente la mitad va a estar de acuerdo conmigo, la otra mitad va a estar en pleno desacuerdo. El aborto.
¿Desde cuándo es lícito matar a la criatura que está por nacer? Jurídicamente ya hay respuesta, pero desde el punto de vista ético, o sea, más allá del derecho. Hay mucha gente que aboga por el aborto en cuanto el embrión no tenga capacidad de sentir, porque se dice que es malo aquello que produce dolor a alguien. Entonces, se trata de investigar, para algunas personas, para justificar la bondad o la maldad de un aborto, no la legalidad de un aborto, sino la bondad o maldad de un aborto, si eso produce dolor a ese embrión o feto. Entonces algunos dicen, mira, no está claro, nadie lo tiene muy claro. Alguna gente dice que, por ejemplo, ya al mes hay una capacidad de sensación, de sentir placer o de sentir dolor, en este caso, para el bebé en gestación. Y eso sería un límite ético para dar un margen al aborto. Ahora, no me crean lo que dije del mes, un ejemplo, pero hay una distinción, pueden ser 2 meses, 7 semanas, pero eso es algo que si la ciencia lo investiga, nos podría dar un límite ético para ver, para las personas que están de acuerdo con el aborto, si ese es su criterio, el criterio del dolor, establecer la bondad o la maldad de un aborto. Obviamente esto es sumamente discutible, pero aquí tienen un criterio, el dolor. Y ese criterio del dolor no lo da mi sensación como mujer de que no, yo creo que un feto no siente nada hasta los 7 meses. No, eso lo da la ciencia, los estudios del sistema nervioso cuando se forma algo. Y si la ciencia nos responde, miren, saben que a partir de las 6 semanas hay dolor, es distinta juzgar la bondad o la maldad de una acción, como el aborto tan drástica, quitarle la vida a un ser que está en formación, si sabemos que eso le está haciendo sufrir. Porque mucha gente dice, no sufre, no siente nada, etc. Entonces, la ciencia exacta, en este caso la medicina, la neurología, puede ayudar mucho a la ética en cuanto a darles inputs o alimentaciones para saber si una decisión está buena o está mala. Voy a hacer un ejemplo que es bastante anticuado, pero que efectivamente es así. Charles Darwin decía de que el cerebro de la mujer era inferior al del hombre. Charles Darwin. Y eso obviamente de haber sido una ley para la ciencia en esa época y tal vez muchas normativas que había que sometía a la mujer respecto del hombre se basaba en este tipo de pseudociencia. Entonces, siempre hay que considerar que para establecer bondad o maldad de una acción no basta mi intuición o la moral, en el fondo, mi disposición natural sobre algo. Si soy hombre o soy mujer, si me conviene o no me conviene una cosa pensada desde mi punto de vista, por el sexo que me tocó, sino analizar desde la ciencia. Entonces la ciencia es una vertiente valiosísima a la hora de tomar decisiones éticas. Y así en muchos otros casos. Yo di 2 casos como ejemplo, pero en la medida que tenemos la información correcta, medible, cuantificable, podemos nutrirnos, tener elementos objetivos para juzgar bondad y maldad de acciones, que es lo que hace la ética. Entonces, la verdad, que es como un bien, un ideal griego también, ayuda a establecer la bondad. Entonces, cuando se habla de la verdad, la bondad y la belleza como los grandes valores que el ser humano debe tender a respetar e incluso a ayudar a que crezcan, vemos que la verdad es fuente para establecer bondad. Hay una relación. Ciencia exacta ayuda a la ética. Otra definición de ética, aquí nos vamos un peldaño más arriba en estos análisis que estamos haciendo, es algo que dijo Ludwig Wittgenstein a continuación de su cita a George Moore. Y él estableció que para él la ética era la parte más esencial de la estética. Entonces uno al principio escucha esto y dice, ¿qué está diciendo? O sea, a mí me costó entenderlo en un principio. Pero si nosotros entendemos que la estética es la disciplina cuyo objeto capital de estudio es lo bello, ¿por qué la bondad es la parte esencial de la belleza? Ahí estamos filosofando mucho. Entonces empieza a entenderse de que si establecemos que, si pensamos en la vida en sociedad, pensemos nuevamente en Rancagua, pensemos nuevamente acá en esta charla que estamos hablando de estos temas.
es bello, hay belleza en ese actuar de sobornar a un juez y que una persona sufriera injusticia. Es lindo, nos alegramos con eso, lo admiramos. No, ¿cierto? O sea, nos escandalizamos, todo lo contrario, nos repugna. Empezamos a decir que es feo eso. Naturalmente uno dice que es feo. Entonces, los filósofos, obviamente yo no soy filósofa, pero creo que aciertan cuando establecen que la ética es una parte esencial de la belleza en general, lo que es bello. Porque efectivamente cuando algo va en la línea de tener sentido, de ser correcto, de estimarse que hace bien, que es un aporte, al final ese tipo de conductas uno las tiende a estimar bellas. Y hay belleza en la vida en sociedad. Me imagino que aterrizando este concepto, no hay mucha belleza en estos momentos, o no se puede estimar belleza en ir a pedir justicia, o en esos momentos cuando había esta acusación de estos jueces, en la belleza de la administración de la justicia de la Corte de Apelación de Rancagua es una ironía, ¿cierto? La belleza de la administración de la justicia de la Corte de Apelación de Rancagua. No. Entonces, aquí podemos ver otra relación, que la ética, que está más relacionada con la bondad, con este ideal, también nutre a la belleza. Y podemos ver incluso la relación entre verdad, bondad y belleza, que eran los grandes ideales de los griegos. Y aquí podemos ver lo que en la vida en sociedad también podemos hacer esta triangularización gracias a la ciencia exacta, a la ética y a la belleza. Podemos obtener un círculo virtuoso en vida en sociedad. Esa es la primera parte de esta charla. Ahora voy a hablar sobre los ideales éticos o fundamentos de la moralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Para estimar si algo es bueno o es malo, ese razonamiento ético que tiene que establecerse para poder decir esto es bueno, esto es malo, obviamente que hay que hacerlo en torno a un modelo o ideal. Entonces, ¿qué modelos hay para responder esto es bueno, esto es malo? Hay varios. De hecho, los más utilizados, de acuerdo a lo que dicen algunos profesores, son el utilitarismo, esto es decir, lo que es conveniente a los intereses de un grupo, el consenso democrático, es decir, el acuerdo, así, terminamos la charla ahora y la mayoría dice sí y la otra mayoría dice que no, y se termina la charla, eso es el consenso democrático. Eso también puede ser un criterio de discernimiento ético para establecer es bueno o malo que termine la charla inmediatamente. Entonces ahí el consenso democrático podría dirimir esto. La propia conciencia, es decir, lo que yo estimo como correcto o incorrecto, de acuerdo a mi manera de ver. El voluntarismo, que tiene que ver más que nada con la voluntad ajena. Mucha gente que dice, bueno, esto es bueno o malo, no sé, es que mi mamá me dijo que esto era malo, y uno al final termina por lo que le dijeron en su casa, y su mamá le dijo que eso era bueno o era malo, termina aplicando la voluntad ajena. También, y esto sí que les puede llamar más la atención y ser más atingente al objeto de la charla, el derecho objetivo. Mucha gente estima y dirime una conversación diciendo si algo es bueno o es malo, de acuerdo a si lo permite o no lo permite la legislación. También hay otros ideales éticos o fundamentos de la moralidad, como la fuerza. Simplemente me obligaron. Eso termina siendo bueno. O sea, Arica fue tomada, es chilena. Bueno, porque por la fuerza es chilena, ya, es así. Eso es bueno, donde haya fuerza. Y hay otro ideal ético que es el que más resiste muchos test de aplicabilidad, que es la dignidad, el respeto a la dignidad del ser humano. Veamos brevemente estos ideales éticos y las críticas que se hacen a cada uno para entender las relaciones o la importancia de los estudios de la ética en el derecho. Ya hemos visto el utilitarismo, que es el que justifica la conducta que produce las mejores consecuencias para un grupo. Pero ¿cuál es la crítica que se le hace? Como ya lo hemos visto, cuando los intereses de un grupo son malos para el otro grupo. Entonces, si es bueno que, no sé, pues que reciban alimentación gratis las mujeres y los hombres no, entonces ¿por qué? Entonces, claro, para las mujeres, qué rico, me van a dar el almuerzo gratis. Y los hombres, ¿por qué ellos no? Para las mujeres es bueno que le den el almuerzo gratis, pues si no pagan.
pero ¿por qué estamos discriminando hombres respecto a eso? Entonces ahí la moral utilitarista siempre se pega ahí en los pies porque no pasa el test de la universalidad. El consenso democrático. Y aquí es bien interesante. Si bien el consenso democrático es muy importante para efectos de lo que es la teoría constitucional, el gobierno, elecciones, todo este tipo de decisiones políticas, el consenso democrático no es el ideal ético dirimente en ética. ¿Por qué? Porque en ética se dice que las opiniones no se suman, sino que se pesan. Entonces, si estamos en una sala y hay 99 hombres y una sola mujer y digo, la comida va a ser gratis para las mujeres, obviamente eso no va a pasar por consenso democrático. Van a levantar la mano el hombre y decir, no, pues esto que sea, no estamos de acuerdo. Entonces, bueno, ahí va a pesar la mayoría, ¿cierto? Y uno puede decir, está bien. Pero, desde el punto de vista ético, si esos 99 hombres todos tienen alimentación, ya traían su colación y la única que no tenía la comida era la mujer, uno dice, bueno, si todos tenían comida, ¿por qué les voy a repetir a ellos si ella era la única que no tenía? Por ejemplo, se ve caso a caso. Pero a lo que yo voy es que, si bien no parece muy democrático, pero hay que entenderlo que en ética las opiniones se pesan, no se suman. Y una opinión fundada vale mucho más en ética que 1000 opiniones infundadas. No es democrático, pero es ético. ¿Ya? Entonces, el consenso democrático, por sorpresivo y sobre todo con la historia que tiene nuestro país, que puede hacer, no es un ideal ético dirimente para ver la bondad o la maldad de una acción. Otro ideal ético al que se recurre, como hemos visto, es la propia conciencia. Pero lamentablemente, si bien es bastante maduro, es decir, yo pienso por mí mismo y me hago responsable de mis juicios y mis opiniones, no se entiende que la propia conciencia pueda delimitar la bondad o la maldad de las acciones, considerando de que nadie es poseedor de toda la verdad. Y hay muchas cosas que ignoramos. Es evidente, a veces uno no sabe lo que está pasando, ahí uno ve una parte del iceberg, la superficie, pero pueden haber muchas otras cosas abajo que no se vean. Por ejemplo, y estoy pensando rápidamente en algo que es la verdad procesal. La verdad procesal puede ser una gran mentira, pero el juez dirime en base a la verdad procesal. A lo mejor hay 7 cosas, 7 octavos que no se están viendo para evaluar la justicia de la decisión que se va a tomar. Entonces, la propia conciencia, lo que vio el juez, no es lo único, no es el dirimente del si algo es bueno o es malo. Siempre hay que ver a través de como yo decía, recurrir a la ciencia exacta, todo el conocimiento, todo lo que hay. A veces es imposible saberlo, ¿cierto? Nosotros mismos no sabemos mucho de nuestro planeta, tantas cosas que no sabemos. Entonces, por eso se estima que la conciencia no es el dirimente de ético para establecer la bondad o maldad de una acción, porque nadie es poseedor de la verdad, o de toda la verdad. Después hay otra ideal éticos como el voluntarismo, que es someterse a la voluntad ajena, que ya lo habíamos hablado, que si no hay coacción puede ser una persona que para alguien sea una autoridad, su madre, su abuelo, su padre, su hermano mayor. Entonces uno dice, no, es que a mí mi hermano, mi mamá me enseñó esto, mi abuela me enseñó esto, y uno tiende a estimar como bueno o malo lo que le enseñaron, o alguien, o por último, un líder de opinión. No sé, lo que piensa Barack Obama, yo también pienso lo mismo que Barack Obama, por decir algo. Pero obviamente que la voluntad ajena, si la propia conciencia no lo resiste, yo creo que es peor someterse a la voluntad ajena para estimar si algo es bueno o malo, pues yo lo tiraría más lejos yo todavía esto. Y cuando hay coacción o fuerza, obviamente el peor escenario aún, es encontrar que es bueno o malo porque me están obligando a hacer algo. No, eso no es la manera de estimar, dirimir si algo es bueno o es malo. Y aquí pasamos a otro dirimente que también es cuestionado y que a mí, de verdad, yo reconozco que en el ejercicio de la profesión me di cuenta de que no era así, porque cuando estudié Derecho y estaba también como ustedes presente a charlas, todavía me encantaba el Derecho, entonces para mí el Derecho era como el dirimente ético, no, la ley lo permite, la ley no lo permite, y ya sabiendo eso yo me sentía
muy bien de poder dar una respuesta sobre juzgar algo bueno o malo, pero asumir que las normas jurídicas pues, per se instituyen lo correcto de una acción lleva a aberraciones, muchas aberraciones. Y yo creo que ustedes podrían darme muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos más claros es la esclavitud. ¿Cuántos años y en cuántos países no ha sido legal la esclavitud? ¿Y alguien podría estimar que es buena? No, pues. No, nadie puede estimar, salvo que tengamos morales poco convencionales, de que tengo mano de obra gratis, etcétera, pero eso no resiste el test de la ética, como habíamos visto antes. Entonces, otras aberraciones también, lo que hablé recién, es la distinción en las normas jurídicas respecto de las capacidades de la mujer. Jurídicamente, las capitas diminutas que sufría la mujer, o que ya tenía, por casarse, etcétera. ¿Por qué? Pues la norma jurídica lo decía. ¿Y eso era bueno? No, pues no era bueno. Había una discriminación. Entonces, lo que concluyen los filósofos, y yo también concluí, pero no solamente ahora estudiando esto, sino antes, es que la norma jurídica no puede establecer per se lo que es bueno o es malo. A mí me pasó, voy a hacer una confesión, a mí me pasó cuando yo era funcionaria pública hace mucho tiempo en un ministerio y era una huelga, y la huelga era ilegal. Pero yo consideraba sumamente justa la huelga, entonces yo dije, pero esto es ilegal, y yo soy administrativista. Entonces, jurídicamente, ilegal. Pero yo pensé en lo que estaba pasando, la situación, y dije, no, pues esta cuestión no es justa. Po. Y yo me sumé a la huelga. Y ahí creo que sin haber estudiado esto fue antes de eso. Pero el momento en que yo me sumé a una huelga sabiendo que era ilegal, es que yo hice un análisis ético sin saberlo. Pero me pareció que no correspondía. Entonces ahí tenemos que, en este caso particular, para mí, la bondad o la maldad de irme a huelga no me lo dirimía la ley. A mí fue importante, porque yo soy administrativista, o sea, al principio de juridicidad no me saca nadie cuando tengo que analizar algo, desde el punto de vista jurídico. Pero, como lo analicé en la globalidad, me dije, no, esto es injusto. Y es más, los estudiosos de la filosofía rescatan que es la ética la que debe condicionar al derecho, y no el derecho el que debe condicionar la bondad o maldad de una acción. Es decir, no porque el derecho diga que algo es malo, la conducta va a ser mala. Bueno, lo vemos también con la condena que había antes a la sodomía, que se estimaba que era mala, y ahora no, jurídicamente hablando. Entonces, ¿qué pasa con la gente que se crió, como nosotros, que nos criamos con una legislación que tenía estas discriminaciones en cuanto a la libertad sexual de los seres humanos y que ahora no existe? Pero nosotros quedamos confundidos porque nosotros estudiamos los delitos, estos delitos, entonces uno si piensa que porque la ley le dice que algo es malo, termina con grandes vacíos también hasta existenciales en el ejercicio del derecho. Pues si uno estudia las normas pensando que lo que le enseñan es bueno y después cambian la norma y lo que era prohibido pasa a ser permitido e incluso prohibido discriminar. Entonces es importante esta relación entre la ética y el derecho, pero así en concreto. No cuando dicen que la ética es muy bonita, es muy necesaria, sino en lo real, cuando ustedes estudian normas, o tengan que aplicarla, o tengan que llegar a un juicio. Pero hay algo que hay que reconocerle al derecho, que obviamente todo esto es muy antiguo, ya lo había dicho Aristóteles, pero es cierto. Aristóteles dijo algo, como la mayoría de las cosas que dijo, geniales. Dijo, la mayoría obedece más a la necesidad que a la razón, y más a los castigos que al bien. Y ahí está la importancia del derecho, porque podríamos estar mucho tiempo filosofando sobre si algo es bueno o malo, pero mucha gente no va a actuar porque llega a la conclusión que es bueno, que éticamente es bueno, que estéticamente nos lleva a la belleza de vivir en sociedad. ¿No? Le va a dar lo mismo. Entonces ahí entra el derecho. Porque si robo y me pillan y me voy presa, mucha gente no va a robar para no ir presa, no porque lo encuentren malo robar. Entonces el derecho efectivamente es poderoso. Y ustedes lo estudiaron en el primer año de Derecho, lo están estudiando. Y siempre yo me quedé con esa sensación de que la norma jurídica era más fuerte que la norma ética porque tenía esta coacción. Entonces uno dice, sí, claro, sí hay coacción, pero no es lo único. Aunque hay que reconocer de que
La mayoría actúa, como dijo Aristóteles, en base a lo necesario, al temor al castigo. Y también el temor al castigo es un gran disuasivo para la corrupción. Aunque ustedes no lo crean, no es la ética o la falla ética, no, los castigos. Cuando hay castigos rápidos, hay transparencia, eso disuade la corrupción. Pero para poder entenderlo hay que saber qué es lo que hay detrás. Y esto es lo que estamos viendo ahora, la importancia de la ética en estas cosas. Ya estoy terminando y para finalizar dejamos el ideal ético que se estima que sí es el correspondiente para estimar bondad o maldad de acciones. Todo esto obviamente es discutible porque esto es filosofía, así que ustedes podrían quedarse con la propia conciencia si quieren, con el utilitarismo, son opciones de ustedes. Pero al que sí se ha llegado y que hay mucho consenso, no solo democrático, sino ético, sino que se ha pesado esto, es la dignidad del ser humano. Y yo dije que les voy a hablar de la dignidad del ser humano y se van a parar y se van a ir porque parte del artículo primero de la Constitución y todos hablamos de la dignidad del ser humano, pero ¿entendemos realmente cuando hablamos de la dignidad del ser humano qué es lo que queremos decir con la protección de la dignidad del ser humano? O sea, cuando nos agarramos a patadas, ¿estamos respetando porque este es de un bando político que es lo que me gusta a mí, yo lo pateo? Entonces yo puedo ser estudiante de Derecho y hablar de la dignidad del ser humano, pero si yo pateo a una persona que piensa distinto a mí políticamente, ¿realmente estoy respetando la dignidad del ser humano? No, no estoy respetando. ¿Y qué se entiende por dignidad? El respeto que merece toda persona por su calidad de tal, lo que impide que sea coaccionada física, mentalmente o discriminada. Discriminar a una persona transexual, por ejemplo, la gente que se burla, etc. No, merece un respeto, todas las personas. Por eso, pero yo quiero insistir, no quiero decirlo como todos merecemos respeto por ser personas, sino que nos detengamos en los casos en que nosotros no hemos respetado a alguien por ser distinto. Eso es lo que yo quiero apuntar acá en esta charla. Nuestras propias faltas de respeto a la dignidad del otro, que tal vez no es necesario confesarlas, pero existen. Entonces, hay casos que, claro, pueden dar más vergüenza. Me burlé a una persona, no sé, porque le faltaba un brazo, no sé, una característica física, etcétera, ya. Pero, ¿qué pasa con casos que son más ocultos o más difíciles de entender desde el punto de vista ético? ¿Qué pasa con la dignidad de un pedófilo? La dignidad de una persona, un terrorista, la dignidad de alguien de estas personas que son caníbales, no sé, casos extremos, casos viles, que realmente son ignominias. Ahí hay que detenernos tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista ético y entender que, no obstante lo vil, lo malo, el hecho que haya hecho una persona que sea muy, muy vil, esa persona igual tiene dignidad. Eso nos cuesta aplicar, porque uno agarra patadas a veces, los linchamientos públicos, etcétera. Cuando ocurren estos actos, la sociedad naturalmente sale a linchar a este tipo de personas que cometen hechos tan viles. Entonces, detengámonos en eso, sobre todo como personas de derecho. Nosotros tenemos un aporte que es en debido proceso. El debido proceso es una institución jurídica. Ese debido proceso sí es una ejemplificación de la dignidad. Porque dice que el peor delincuente o la persona que está en situación de delito, para no estigmatizarla, tiene derecho al debido proceso. Y eso es una expresión de la ética, en el sentido de que es una persona. Y sin importar lo vil de los actos que haya cometido, igual merece un respeto. Eso les va a servir a muchos penalistas, me imagino, que salgan de esta sala para entender que no es necesariamente malo lo que hacen cuando defienden a una persona para que por lo menos tenga un debido proceso, porque hay una dignidad en el ser humano. Y para terminar con algo muy obvio, efectivamente en la actualidad muchas personas dirimen que es la dignidad, el respeto a la dignidad del ser humano, el verdadero dirimente ético en cuanto se puede juzgar la bondad o maldad de una acción. Ahora piénsenlo desde el punto de vista del derecho. La bondad o maldad de una norma. Las normas que discriminaban mujeres de hombres, que dan en la antigüedad mucho más derechos a los hombres y vamos cortando libertades a las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres.
Eso no resistía el test de la dignidad, y lo resistió el test jurídico, sí, por mucho tiempo. Entonces, cuando ustedes el día de mañana analicen otras situaciones le van a corresponder, tal vez con animales, con otro tipo de mundo que viene, robots también, etcétera. Muchas situaciones en las que van a tener que distinguir la bondad o la maldad de una situación y tal vez qué norma aplican, si tienen que ser jueces y van a tener que recurrir a algo, por último a su conciencia, si tienen una libertad, si tienen un ámbito de discrecionalidad. Pero ahí, este tipo de análisis, si esto está respetando la dignidad de un ser humano, puede ser útil o les puede ser muy útil a efectos de tomar una decisión. Cuando tengan que ejercer un poder como tanto de emitir un dictamen, recomendar una respuesta jurídica o administrar justicia derechamente, o tal vez una contratación o una asesoría a un cliente. La dignidad del ser humano. Y ahí está lo que a mi juicio es aparentemente evidente, pero porque es tan fácil desde el punto de vista del discurso hablar del respeto de la dignidad del ser humano, ustedes lo han escuchado miles de veces, pero cuando nos detenemos cuando a la gente la agarran a patada o la linchan o los insultos, etcétera, ahí es otra cosa. Ahí está la dignidad, no en el discurso, no en el artículo primero de la Constitución, sino en el día a día. Y ustedes como personas de derecho tal vez cuando tengan que tomar un caso, defender un interés o dirimir sobre un interés, este criterio les puede servir para el ejercicio de su profesión. Entonces, la conclusión para mí en esta charla es que ¿qué importancia tendría la ética en el estudio del derecho? Tal vez para estudiarlo, para el conocimiento, poca. ¿Ya? Pero la ética tal vez va a ser un dato, salvo la propia ética de estudiar, pero eso es otra cosa. Pero derecho pueden saber, si tienen buena memoria, pueden sacarse, les puede ir muy bien en muchas pruebas, pueden aprobar muchos ramos. Pero cuando ustedes tengan que criticar el derecho, analizarlo, aplicarlo, tomar decisiones, ahí la ética sí va a tener una gran importancia y puede ser podría incluso darle un giro o ser punto de inflexión en su carrera. Sean los caminos que tomen. Esta carrera, una de sus bondades es que tiene muchos caminos a seguir. Pero en todos esos caminos que sigan, van a poder aplicar ética en las decisiones que tomen. Y incluso cuando tengan ámbitos discrecionales, poder decir, no, en realidad, si bien la ley me da para los dos lados, me parece que era más consecuente y más proclive a proteger la dignidad del ser humano desde un punto de vista de la universalidad esta decisión. Y puede ayudarlos también para que tomen decisiones en las cuales queden tranquilos. Bueno, eso es todo. Así que yo les agradezco mucho por esta invitación y espero que esta charla les haya sido de utilidad. Gracias. Vamos a invitarles, por aquellos que pudiesen tener el interés de poder preguntar y ahondar algo más en los contenidos entregados. ¿Sí? Fuerte y claro. Sí. Profesora, bien provocadora la charla suya, sobre todo que pone temas muy importantes para la naturaleza humana y por qué no decirlo, pues, también para el chilenismo, para los chilenos en general. Más que una pregunta, es un comentario, una opinión, y que tiene que ver con que es muy de la naturaleza nuestra cuando, por ejemplo, cometen un delito contra nosotros o contra algún familiar o contra algún amigo. La naturaleza humana, y más que nada la naturaleza chilena, hay que decirlo, invita a que ojalá que agarren al tipo, que le saquen la mugre, ¿cierto? Y que un juez lo seque en la cárcel. Pero sin embargo, cuando el acusado es uno mismo, es un familiar, un amigo, ahí no, pues ahí el discurso cambia, ¿cierto? Claro. Ahí lo que queremos es que tenga un juicio justo, ¿cierto? Que no le peguen, ¿cierto? Y que se cumpla todo el debido proceso respecto a él y por supuesto que tenga un muy buen abogado. Entonces yo creo que esta charla invita como un poco a eso, invita como a decir, no mirar tanto la paja en el ojo ajeno, ¿cierto? Sino que también ver de qué manera nosotros somos artífices de ese cambio, porque si nosotros pudiésemos conseguir un modo de pensar como el que usted señaló,
yo creo que otra sociedad chilena existiría, ¿no? O sea, tendríamos la capacidad objetiva de poder verificar ciertas cosas que a nosotros no competen, y eso tiene mucho que ver también con el fanatismo. Yo soy un convencido, trabajé en la Contraloría, pero soy un convencido de que el fanatismo patriota también nos llega a eso, a esas confusiones. Es que Arica es chilena, bueno, el punto chileno, como usted lo dijo, pero no, pero es que Arica es peruana. Entonces, yo pienso que en el mundo de la academia tiene que existir esa inflexión. Decir, mire, ¿sabe qué? Eso es lo que piensa realmente el fanatismo, pero estas son las conclusiones nuestras. Yo creo que son perniciosos, lamentablemente, los medios de comunicación al dar a conocer ese tipo de noticias que encasillan a las personas, ¿cierto? Cuando dice, por ejemplo, yo siempre le decía a mi mamá es profesora, entonces mi mamá me decía, ¿por qué ese jetón va con la vista abajo si lo toman detenido? Quiero que todos lo vean en la televisión. Y yo decía, porque vieja, existe una posibilidad muy cierta de que ese tipo sea inocente. Yo le hago una pregunta a toda la audiencia acá. ¿Cuántas veces han acusado en la televisión no solamente a personas, no solamente a delincuentes o detenidos funcionarios públicos, y todo el mundo los acribilla en la televisión, pero después no sale en ningún lugar cuando el tipo fue sobreseído, fue absuelto? El daño es feroz. Así que yo creo que este tipo de instancia, yo la felicito porque en realidad me recuerda mucho esas cosas que pasan, y he tenido la oportunidad de estudiar y estar en otros lugares, en otros países. Yo sé que es algo de la naturaleza humana, pero me da la impresión que es más del chileno. Yo sé que algunos me van a retar con lo que digo, pero lo siento así. Eso es. Muchas gracias, profesora, por su charla. Gracias. Efectivamente, comentando lo que usted dice, tal vez hay algo en Chile sobre eso, porque yo recuerdo que hay un caso de un terrorista que fue terrible, puso unas bombas en Escandinavia, no recuerdo en qué país, y lo detuvieron, pero con mucha amabilidad. Señor, por favor, me pasa sus documentos, por favor, lo vamos a llevar a la comisión. Y había matado no sé cuántas personas, y que en Chile nadie lo hubiera tratado con ese respeto. Pero efectivamente ahí había una dignidad. Es difícil, a mí también me cuesta, pero efectivamente si uno lo piensa, la persona mantiene su dignidad. Eso no implica que no la vayan a juzgar, pero ¿por qué tenemos que llevar la patada al tribunal? Entonces ahí está el respeto a la dignidad. Profesora, mi consulta es la siguiente, y más que todo hemos visto desde la perspectiva del estudio del derecho procesal. En concreto, usted sabe ya que en lo que dice relación sobre todo en el proceso penal, el juez ya no falla conforme a las reglas de la sana crítica, o sea, de la prueba legal o tasada, sino que falla conforme a las reglas de la sana crítica. Es mucho más libre al momento de fallar. Y en relación con el tema que usted abordó hoy día, la verdad que no puedo dejar de preguntarle, que para mí es un temazo hoy día, que son la elaboración de los estándares de convicción, que creo que ahí sí podría tener mucha cabida la ética. Y esa es la pregunta que en el fondo le quiero hacer a usted, si comparte o no esta afirmación, o qué relevancia podría tener el día de mañana estas pequeñas nociones que usted nos dio, ¿no? Y que tienen mucha razón de ser, y que tienen que ver con el día a día en el fondo, la elaboración de un estándar de convicción donde la ética esté presente. Esa es mi pregunta. Claro, o sea, ya cuando se habla del estándar de convicción, yo no soy penalista, claro, yo soy administrativista, pero si lo pensamos desde el punto de vista de la charla, el hecho de que el juez tenga un estándar de convicción quiere decir que se está nutriendo de algo, de una información. Y ahí es muy importante, porque efectivamente la información, y eso es objetivo, o sea, eso es una alimentación que nos da la ciencia exacta, o sea, la prueba, lo que se estableció, lo que se vio, la grabación, eso un buen juez le va a servir para llegar a una decisión. ¿Por qué? ¿Qué va a convencer al juez? ¿Su propia idea del bien o del mal? No, a mí no me parece. Lo que debería convencer al juez es lo que está viendo en el estudio del proceso. Y si eso él lo sabe utilizar y no descartar, yo casi pensaría al revés, fíjese, no, más que en la persona que está siendo procesada, lo pensaría incluso al revés, en la víctima. Porque es tan fácil a veces hacer vista gorda de las cosas, a veces hay cosas que 2 más 2 suman 3,
Y a veces mucha gente, cuando el juez, viendo algo que es evidente, no lo junta, no junta la información, no la procesa, no la ve en su conjunto y pueden que se cometan grandes injusticias. Y ahí está la tarea del abogado, porque a veces es muy argumentativo decir, mire, la persona estaba muerta, tenía un cuchillo y después lo vieron lavándose las manos, sacándose la sangre. Nadie lo vio matarlo, pero lo ven sacándose la sangre, consigue el ADN y uno dice, y el juez dice, no se estableció que él lo mató, por ejemplo. Entonces ahí el trabajo del juez puede que se quede corto si bastaba entender de que había una persona muerta en un hecho de sangre y vieron al inculpado lavándose las manos y coincidía. Es un ejemplo que se me ocurre aquí al pasar. Pero a veces en esa cadena, en esos agujeros negros donde no está toda la información, el estándar de convicción, si el juez es hábil y trata de hacer justicia en este caso, puede ayudar. Y un juez puede decir, no se estableció, me faltó el punto 2 y inocente. Entonces es importante en todo lo que sean las facultades discrecionales, es decir, todos esos ámbitos donde tenemos una órbita donde movernos. Ejemplo, no de mi naturaleza que el derecho penal, pero sí en otros ámbitos del derecho donde sí hay facultades discrecionales, es bien útil pensar en esto de cómo está la dignidad del ser humano, qué interés estamos defendiendo y ayudar. O sea, yo por ejemplo, mi trabajo en servicios públicos, muchas veces uno no sabe qué decidir, porque lo que le preguntan a uno no es lo que está en la escuela de derecho, por las normas. Lamentablemente, yo creo que les pasa a muchos abogados que las normas no dicen nada y uno tiene que establecer si algo se puede hacer o no se puede hacer. Entonces ahí empieza uno mismo a ver qué apoya. Y eso inconscientemente parte de la propia moral de uno. No me pareció que le demos el subsidio a esta persona. No quiero. Y uno dice, no se puede. ¿Pero por qué? Porque era extranjera, estoy discriminando. Búscate otra razón para si se puede o no se puede, si el derecho te da un ámbito discrecional. Entonces es importante también ser consciente de la asesoría jurídica que uno da cuando hay sobre todo facultades discrecionales, analizarlas, qué tipo de dirimente ético estoy utilizando para mi propio consejo jurídico. Ahí hay una pregunta. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. A raíz de lo que acaba de comentar el profesor, me parece, desde hace mucho tiempo me da la sensación que en Chile, si nos radicamos en Chile, existen como dos sociedades. La sociedad que respeta o entiende los derechos de los imputados o de aquellos que al parecer cometen un delito, en los términos que lo hemos estado conversando. Y aquellos que prefieren este linchamiento público, que inmediatamente, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿en dónde radica esa diferencia, según sus estudios? ¿Radica en la enseñanza? ¿Radica en una evolución natural del hombre? En donde, ¿cierto? Muchas veces lo ético ha pasado a ser derecho propiamente tal. Si nosotros pensamos en la dignidad humana, ¿cierto? Ahora un derecho humano. Y eso tiene que ver también con la bondad, con cómo uno aprecia a las personas, ¿cierto? Entonces se dice, la inteligencia es el eslabón más alto, o sea, la bondad es el eslabón más alto de la inteligencia. Entonces tiene que ver con una evolución del hombre, o tiene que ver con el estudio, con aprender, porque la mayoría de los abogados pensamos que hay que respetar la dignidad y es porque estudiamos los temas. O tiene que ver con una evolución de la sociedad, porque si nosotros pensamos en Aristóteles, que usted lo acaba de citar, para Aristóteles la ética era bonita, pero para los hombres no más, porque para las mujeres tenían que estar ahí estudiando para servir a los hijos y las mujeres no eran dignas de derecho. Entonces, ¿en dónde radica, digamos, la apreciación de la ética en una persona? Bueno, eso es bien interesante lo que usted plantea, porque si nosotros distinguimos moral de ética, ya nos damos cuenta que para ser ética estamos reflexionando. Entonces ahí ya mucha menos gente, pues es una élite, ¿cierto? Si vamos a la moral, lo que estamos viviendo,
esto del linchamiento público frente a protejamos a esta persona inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad, eso ya responde, yo creo, que a la experiencia de la vida en sociedad. Yo no podría tomar partido moralmente hablando por un lado u otro. No decir de que el linchamiento es bueno para nada, no lo pienso. Pero también hay cosas que a mí sí me preocupan. Y me preocupa la administración de la justicia. Entonces, no tenían derecho, a lo mejor las personas de Rancagua, de ir a tirarle piedra a la ventana a la Corte de Apelaciones. Disculpen lo que diga, no quiero hacer desacato ni llamar a un desorden público, pero no, a mí me indignó, o sea, porque, ¿saben? Yo no pienso que eso pase solamente en Rancagua, creo que es muy responsable, esto es mi opinión. Pero no, a mí intelectualmente me es imposible pensar que ese tipo de venalidad de los jueces ocurrió solamente en estos jueces que están en este momento siendo juzgados por ellos. Entonces, el malestar social hay que también saber leerlo. Entonces, claro, hay una ética que uno podría decir, si uno ve una persona tirándole una piedra a una corte, a un tribunal, diría, está loco, qué violento, llevémoslo preso por daño mínimo. Pero también hay que analizar también la situación, pues, ¿qué está pasando? Esa persona tal vez recibió una administración torcida de justicia, y también tiene una legítima rabia, una legítima protesta. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces hay que saber leer lo que está ocurriendo en la sociedad. Por lo tanto, mi respuesta no le podría ser sí o no. Si usted me llama que le responda desde lo que yo he estado estudiando y lo que yo escribí sobre este libro, que tampoco son ideas mías, sino que traté yo como de ordenarlo para que fuera inteligible para la mayor cantidad de gente posible. Yo creo que no es menor que un nutriente básico del análisis ético, es decir, de establecer que algo es bueno o malo, es los antecedentes objetivos, lo que realmente ocurre. Y lamentablemente, ustedes como abogados lo saben, o como estudiantes de Derecho lo saben, ya lo intuyen, no todo se puede probar. Hay muchas cosas que ocurren y que no se pueden probar, y no por eso no son ciertas. Entonces, yo no correría a hacer juicios respecto de bondad y maldades de acciones sociales sin entender todo el sustrato que hay ahí. Y por lo mismo, la importancia, lo que quiero relevar de los estudios éticos, es que no es una palabra bonita como la dignidad, como decir la dignidad, la ética, y estamos listos, ya con esto voy a pasar el test de la blancura en muchas salas, en muchos foros, no. Es realmente llevarlo a la práctica. Respetar realmente la dignidad de un ser humano, no discriminar a un extranjero por ser extranjero, no discriminar a una persona por su orientación sexual, simplemente porque yo tengo otra orientación sexual, entonces no me gusta, es a la minoritaria, entonces no es la mía, entonces yo lo discrimino. No, o sea, realmente aplicarlo, mirarlo bien. Y ahí es donde la ética aporta, porque es el análisis, cuando tomamos palco respecto de nuestras propias convicciones, de nuestra disposición natural a encontrar algo bueno o malo. Y eso yo creo que va a aportar a la persona de derecho. Que cuando yo estudiaba hablaban de los hombres de derecho. Y ahora yo hago la persona de derecho. Esto, poder informarse, tomar un conocimiento de que hay una disciplina que estudia la moral y que tiene un campo de estudio de lo bueno y lo malo, y que no solamente lo decide por intuición, sino que él está pensando, está reflexionando, está buscando modelos en base a los cuales discernir si algo es bueno o malo, permite para la persona de derecho orientar el ejercicio de la carrera y de las decisiones que se toman. Es un elemento que va a servir. Ya, la última pregunta. La última, sí. Mire, muy breve, tal vez se sale un poco de lo que usted ha estado exponiendo, pero yo creo que podría ser un buen corolario. ¿Cómo cree usted que debiese enseñarse la ética en la formación de pregrado? Son dos preguntas en realidad. Una, como un ramo específico, y ¿de qué modo? ¿De un modo abstracto, leyendo a Aristóteles, a Wittgenstein, o de una forma casuística, estudiando tal vez casos, enfrentando a los estudiantes a
a la experiencia de dirimir, como usted dice, en caso concreto? Esa es mi pregunta. Mire, es una buena pregunta, le agradezco lo que está planteando. Mire, yo no lo dije acá, pero lo dije en el libro que escribí sobre ética pública y rescate del Estado. En ese libro, la conclusión, o lo que yo propuse ahí, es que el razonamiento ético se puede exigir desde que la persona es capaz de razonar. Es decir, si el niño a los 4 años es súper inteligente, no sé, puede razonar y explicar que le pareció mal que mataran al perrito porque encontró que... No, algo más sencillo, desde 4 años. Sacarle la ala a la mosca era malo porque hacía sufrir a la mosca. Y otros nos dimos cuenta mayores que eso era malo sacarle las alitas a las chinitas o a las moscas porque las hacía sufrir. Ahí, desde que ya hay un razonamiento, desde que se puede razonar, ya estamos en capacidad de hacer estudios éticos, que es distinto a lo moral, ¿sí? Porque moral siempre vamos a tener una disposición a vivir algo, como bueno o malo, sacarle la mosca, no lo vivimos, yo lo hice, por ejemplo. Entonces, pero cuando ya nos damos cuenta de que eso está generando dolor en un ser vivo, y empezamos a pensar, ¿es malo generar dolor en un ser vivo? ¿Yo lo puedo explicar? Ahí ya estoy abierta a la ética. Y la ética, no creo que obviamente es importante estudiarla en la universidad, pero ética se hace todos los días sin saberlo al interior de nuestros hogares y cuando estamos haciendo diálogos personales o con otras personas. Entonces, a mí me parece que en ese sentido sería abogada de la ética. Pienso que no hay que el qué siempre, el lugar, es todo lugar se puede hacer ética. El cómo en forma razonada, el cuánto cada vez que tengamos que juzgar sobre la bondad o la maldad de una acción, el dónde en cualquier lugar. Y así vamos respondiendo la respuesta. Pero apuntando a lo que usted dice, el punto de vista de la relación entre los estudios de ética y el derecho, yo creo que sí. Yo pienso que sí, que es importante enseñarlo en la cátedra del derecho. Creo que es un elemento que orientaría a muchos alumnos que cuando yo fui alumna, como expliqué al principio de esta charla, a mí me parecía, y he visto terminar, todos seguimos viendo terminar muchas discusiones, no, la ley no lo permite, tú estás equivocado, la ley dice lo contrario. Y uno dice, no, la ley dice lo contrario, y con eso como que cierra la discusión. Entonces, es bueno darse cuenta de que efectivamente es un ideal ético en torno a fundar moralidad, pero no es el único, sino que es la dignidad del ser humano, a mi juicio. Entonces, a mí creo que eso es un aporte, algo que me hubiera gustado aprenderlo en la escuela de Derecho. No que me dijeran lo que era bueno o era malo, porque yo naturalmente tengo una idea sobre lo bueno y lo malo. Pero sí me hubiera gustado que me hubieran enseñado como el ABC, como la parte básica, para poder después yo entenderlo cuando tuviera que ejercer la profesión y visibilizar muchas cosas que si no sabemos cómo se llaman, no las podemos discutir o no podemos defenderlas. Eso sería. Muchas gracias. Voy a agradecer al señor jefe de carrera, tenga la gentileza de acompañarnos en este momento para hacer entrega de un presente en testimonio de gratitud por su presencia junto a nosotros. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Un poquito más. ¿Está bien? Perfecto. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Bueno, estimada concurrencia, de esta forma estamos dando término a esta conferencia. La Universidad de Tarapacá agradece la presencia que le ha dado un especial realce a esta actividad de extensión académica. Muchísimas gracias. Tengan ustedes buenas tardes. Mira, yo estoy muy agradecida porque esta charla a mí me recuerda muchas charlas a las que yo asistí como alumna de Derecho de la Universidad de Chile. Y creo que efectivamente cuando uno estudia cualquier disciplina tiende a pensar que su disciplina es lo más importante y que incluso muchos abogados dicen no, la ley no lo permite. Entonces con eso zanja la discusión, como con lo que si la ley distinga algo sí o no, entonces como que se termina la discusión, pero la discusión sobre lo bueno no termina con lo que dice la ley. Entonces pienso que podría ser
atractivo para los estudiantes y las personas que presencian la charla, en el sentido de ver que también hay otra manera de analizar y ver la manera en que nos planteamos sociedad respecto a lo que es bueno o es malo, y especialmente cuando ética a veces uno piensa en los filósofos griegos y cree que es un aburrimiento, pero cuando vemos los escándalos como que han pasado, como es la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde tenemos jueces que están recibiendo coimas y quizás cuántos más en Chile que no lo sabemos, entonces uno dice, no, pues, es importante los estudios de ética en la Escuela de Derecho para que los estudiantes, si van a ser jueces, tengan claro que no solamente lo conveniente de acuerdo a una moral poco convencional, que es la moral que solamente el interés privado, como lo que pasó en corrupción, sino que también puedan ver que hay cosas que son mucho más valiosas y que aportan mucho más a la sociedad, como estimar la bondad de una acción, no solamente desde el punto de vista de si me van a pillar o no me van a pillar, o del castigo que tengo, sino de los efectos que produce lo que uno hace. Es un tema, por cierto, transversal, que abarca no tan solo, o comprende no tan solo la carrera de Derecho, sino todas las carreras universitarias y en general cualquier actividad de la vida humana, ¿no? En este escenario, tomando en consideración además que es una colega con un alto grado de perfeccionamiento, como lo es en este caso una maestría de la Universidad de Harvard, importa ciertamente un aprendizaje, importa una vinculación de nuestros estudiantes con una profesional de alta gama, ¿no? Y en ese contexto entonces nos sentimos profundamente agradecidos por su presencia y por cierto también nuestro agradecimiento para el señor rector, porque a través de él precisamente tenemos la visita acá de la colega, ¿no?